Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Hemos estado en la discusión del presupuesto para el año 2018, del cual hemos venido analizando y estudiando desde el mes de octubre en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Yo quisiera hacer algunas observaciones que hemos tenido y también hablar un poco sobre lo que esto ha venido a incidir en el problema fiscal que tenemos el día de hoy. Es importante que entendamos que el tema del problema fiscal lo hemos venido manifestando desde que inició esta administración y no ha sido un tema prioritario ni se han invertido los recursos y suficiente discusión como para llegar a acuerdos y tomar decisiones importantes, sino por el contrario, hemos visto presupuestos en un primer año que se incrementan en un 19%, igualmente el año pasado en un 12%, lo que vino a acrecentar la problemática fiscal que estamos viviendo el día de hoy. Hemos recibido muchísimos distractores y hemos tenido temas sobre la mesa que han dejado de lado la problemática que está viviendo nuestro país en este momento y una serie de factores que también podrían afectar en un futuro, y si no es que ya lo estamos viviendo, la economía de nuestro país. Cuando vemos que este gobierno ha tenido una serie de indicadores favorables, como fue el tema de una baja inflación, hemos tenido el precio de petróleo más bajo de la historia, teniendo economías hasta del 2% del PIB en el precio del petróleo. Por otro lado, bajas tasas de interés. Iniciamos con calificaciones muy buenas a nivel internacional, calificaciones de riesgo que permitían que tuviéramos también tasas de interés internacionales muy bajas y que todo esto lo hemos ido perdiendo por falta de acciones de ese gobierno, acciones tan importantes que son las que inciden además en el desarrollo económico y en el desarrollo social de este país. Porque está claro que sin cacao no hay chocolate. Si no hay finanzas fuertes y saludables, no podemos invertir en programas sociales, no podemos invertir en infraestructura, no podemos ver una mejoría en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país y dándoles oportunidades a todos los costarricenses de empleo y de tener una posibilidad de desarrollarse con un futuro mejor para las próximas generaciones. Y no aprovecharon estas condiciones que tenía el entorno, no se aprovecharon, pudiendo haber disminuido el gasto, por el contrario se incrementó. Prácticamente estos indicadores favorables que les mencionaba permitieron casi más de 2 puntos del PIB y por el contrario vemos que se incrementaron los gastos, tanto que se habló del tema de consultorías, viajes y temas suntuarios son los que más se han incrementado durante todo este periodo, reflejándose hoy y terminando el día de hoy en una crisis fiscal aún mayor que la que iniciamos. Y sin ninguna conciencia de que debemos de actuar en temas importantes, en esos disparadores de gasto, en que debemos de actuar en la contención del gasto y hacer importantes reformas que son las que deberían de estar hoy aquí sobre la mesa en la discusión, que a pesar de que hemos hecho esfuerzos de parte de la oposición y ya hemos presentado muchos proyectos que han sido aprobados aquí, como 4 proyectos que se aprobaron el año pasado de tema de pensiones con cargo a presupuesto, faltan muchas otras acciones por hacer y muchos otros proyectos por avanzar, como es el de empleo público. Si bien es cierto, nuestro tamaño de sector público a nivel internacional, como bien lo apuntan muchos, no es un sector público grande, sí es de los más caros a nivel internacional, es el más gastón a nivel internacional. Vemos que nuestra planilla, si la comparamos con otros índices de otros países, en el tema de remuneraciones es de las más altas, a pesar de que en tamaño de personas es menor que otros países. Quiere decir que los beneficios y los pluses que se reciben van más allá de la eficiencia que se debe reflejar
y de la eficacia que debe de haber a nivel de gobierno. ¿Cómo es posible que tenemos un sector público que no ha podido avanzar en demostrar la eficiencia aún para ejecutar los recursos? Con superávit en los diferentes programas tan importantes como son los programas sociales, que dejan de invertir recursos tan importantes que pueden impactar en la población costarricense, y vemos cómo quedan sin ejecutar en todos los presupuestos. No hemos trabajado en que realmente estos pluses y estos beneficios vengan a transformarse o traducirse en una eficiencia del Estado. Hemos estado trabajando más bien para premiar, aun cuando ni siquiera hay una calificación ni una evaluación importante que les permita el ganarse estos beneficios. Yo creo que tenemos que avanzar, llegar a acuerdos, tomar decisiones importantes. Ya pasaron 4 años prácticamente, ya estamos por terminar y no hicimos nada por reformar nuestro Estado, por dar mejoras en los disparadores del gasto. Todavía seguimos teniendo finanzas que cada vez son más difíciles de recuperar, y el gobierno que venga le tocará un panorama muy difícil, bastante complicado, con finanzas que para volver a recuperar va a pasar mucho tiempo y van a tener que acudir ya a acciones muchísimo más fuertes que tal vez van a ver afectadas a todas las familias costarricenses, porque es muy probable que no sigamos manteniendo estas condiciones favorables que hemos tenido los costarricenses, con un precio del petróleo tan bajo. ¿Qué pasaría si se incrementan los precios del petróleo? ¿Qué pasaría si no podemos seguir controlando el tema de la inflación? Cuando se incrementen los intereses en los créditos de los costarricenses, que a lo mejor habrá que incrementar el precio del dólar porque ya no se va a poder sostener más. Cuando tengamos problemas de liquidez, quién es el que va a tener que recibir las consecuencias de todos estos problemas en nuestras finanzas, y no son los costarricenses? Cada vez con menos capacidad de adquisición, con menos capacidad de poder atender sus necesidades básicas y prioritarias. No queremos ver a una Costa Rica que padezca y sufra lo que han padecido otras naciones, como hemos visto en Grecia y en España y otras naciones, y que tuvieron que llegar a tomar acciones tan duras como disminuir la planilla del Estado y mucha gente desocupada, y ver profesionales en la calle y ver gente preparada en la calle sin poder tener ni siquiera para atender sus necesidades. Ojalá hiciéramos conciencia todos los diputados que estamos acá, de aquí hasta que terminemos, sin dejar de hacer esfuerzos por sanear estas finanzas, empezando por el tema del gasto, por hacer reformas importantes que reactiven nuestra economía, que podamos ver indicadores más elevados en el crecimiento de la producción, que podamos atraer inversión y que veamos oportunidades de empleo para todos los costarricenses, y adicionalmente tomar medidas para que haya una regulación en el tema del gasto, como todas estas últimos acuerdos que hemos tomado, que son muy importantes, el tema de reglas fiscales que vendrían a tener mayor control del gasto y de nuestro déficit, que estamos discutiéndolo, por cierto, en la comisión que se nombró a cargo del conocimiento de la reforma constitucional. Hemos recibido economistas, constitucionalistas, también gente que conoce de finanzas, a la Procuraduría, y vemos cómo realmente podríamos, con este proyecto y esta reforma, tener mayor control del gasto y mayor control de nuestro déficit. Hoy escuchábamos a la excontralora, a doña Rocío Aguilar, también escuchamos a doña Edna Camacho, a don Pablo, que es economista,
que vino a hacernos una exposición bastante valiosa sobre el tema y creemos que es realmente fundamental. Sin embargo, vemos que faltan apoyos de algunos compañeros en temas tan fundamentales como es las reglas fiscales, que sabemos que hay que hacer una recomendación a este plenario para ajustarlo más a nuestra realidad, para ajustarlo más a las recomendaciones que han hecho los economistas, el Banco Central también, y que sea lo más viable posible y que no vaya a ocasionar en un futuro más bien límites para poder maniobrar en caso de que haya bonanza o que haya déficit. Yo espero que pronto tengamos ya resuelto el tema de esta reforma y podamos conocerlo aquí en la Asamblea, en el plenario, para su futura aprobación y antes de abril del próximo año pueda estar aprobada en primer debate y el próximo año en segundo debate, de manera que ya por fin nuestro país cuente con reglas fiscales y podamos empezar a iniciar este camino hacia el saneamiento de nuestras finanzas. También tenemos el otro acuerdo, que es el acuerdo de la reforma al reglamento legislativo del tema de responsabilidad presupuestaria para que no se aprueben más proyectos sin asegurar la fuente de financiamiento. Hemos hecho promesas democráticas, hemos insistido en aprobar proyectos que no tienen contenido, que no tienen asegurada su fuente de financiamiento y todo con cargo al mismo presupuesto, lo que nos lleva a que nuestro presupuesto esté comprometido más allá de lo que realmente podemos recaudar. Si hoy, el día de hoy, diéramos la asignación completa a todos esos mandatos legales y mandatos constitucionales, nuestro presupuesto estaría comprometido más del 100%. El impuesto de renta está comprometido en un 120%. Así que esto hace que pueda ser poca maniobra, un presupuesto muy inflexible, que no puede el gobierno hacer inversiones importantes como es en infraestructura, como es en temas de desarrollo de todo lo que es educación y otros temas que podríamos estar abarcando si no estuviéramos tan limitados en esa flexibilidad que debe tener un presupuesto nacional. Y bueno, para eso es que hemos insistido en aprobar tanto las reglas fiscales y tanto la reforma al reglamento legislativo con el proyecto de responsabilidad presupuestaria y otros proyectos importantes que vendrían a mejorar la eficiencia, como es el de órganos desconcentrados para que presupuestariamente se integren, también el de refrendos para que cada institución asuma su responsabilidad. Esto haría mayor eficiente el trámite de las contrataciones y otros que están en la lista, como también podríamos avanzar en presupuestos plurianuales, ayudarían muchísimo al control de nuestras finanzas, de los proyectos que se están ejecutando, seríamos más eficientes, habría más transparencia, habría mayor fiscalización y mejor rendición de cuentas. Pero bueno, son temas que están aquí, que están en la discusión, que no hemos podido avanzar muchas veces por falta de participación en este plenario de los diputados, por falta de suficientes diputados para avanzar en algunas votaciones que requieren los 38 votos. Y espero hacer la conciencia de que no son temas que debemos dejar de lado porque son prioridad país. ¿Cómo pretendemos avanzar en tantas necesidades si no tomamos de una vez por todas ese tema en nuestras manos y empezamos a avanzar con agilidad y rapidez y que sea un tema consensuado para todos? Estamos viendo que para el próximo año lo que refleja este presupuesto es precisamente la falta de estas acciones, la falta de haber tomado decisiones, de haber llegado a acuerdos importantes, que tenemos un presupuesto que prácticamente en 1.500 subpartidas vienen presupuestadas con el 50%. Y esto es importante que lo escuchen, el 50% de 1.500 subpartidas vienen a la mitad del año del próximo 2018. Quiere decir que el futuro o el próximo candidato o presidente de la República va a tener que correr
una vez que ingrese, a presentar un presupuesto extraordinario, porque las cuotas patronales, la contribución patronal se está presupuestando al 50%, porque los marchamos se están presupuestando al 50%, porque el mismo Ministerio de Salud nos dijo que no es suficiente para poder cubrir todo el año 2018. Incofer, que sabemos que es una institución que por falta de inversión y falta de haber tomado una decisión pronta y rápida en cuanto a un proyecto que ha estado discutiéndose desde la administración anterior, que quedó totalmente elaborado, pero que sin embargo no se le dio continuidad y decidieron hacer otro proyecto que hasta la hora no ha demostrado viabilidad y que no ha demostrado que podamos cubrirlo y recuperarlo con nuestras finanzas. Ya hubiéramos tenido ejecutado el tren que estaba propuesto desde la administración pasada, y por eso hoy estamos padeciendo la problemática que estamos viviendo, una serie de choques que se han vivido durante los últimos tiempos, una serie de deficiencias en la calidad del servicio. Nosotros los cartagos, y lo digo porque tengo muchos compañeros y mucha gente aquí en la Asamblea Legislativa que viaja en el tren, y sabemos que cuando el tren viene hacia San José se ha quedado varado, ha tenido problemas hasta de incendios, ha tenido problemas que se descarrila y otra serie de problemáticas que tiene que acudir el Incofer a dar solución para dar mantenimiento y poder recuperar el transporte. Y bueno, normalmente se le ha dado 4.000 millones que no son suficientes, y para el presupuesto 2018 solo se le asignaron 1.600 millones de colones para atender todas estas necesidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Si enfrentamos un choque o un problema de que un tren tuvo problemas mecánicos o cualquier otra índole, no vamos a poder atenderlo y va a salir de servicio y vamos a quedar muy pronto sin el transporte público que representa el tren. Y esto porque no van a tener los suficientes fondos. Igualmente escuchamos a la caja diciendo que si no se le entrega todo el dinero que corresponde a las cuotas patronales, a la provisión patronal, eso los puede poner en dificultades a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y así escuchamos muchas de las otras audiencias, cosa que nos ha preocupado, y por eso sabemos que estamos ante una crisis, que si bien es cierto, acudieron a una figura que no corresponde, como es el estado de necesidad, lo que sí es cierto es que no hay suficientes recursos para atender todas las necesidades. No hay suficientes recursos para enfrentar los años venideros y menos para invertir en infraestructura que más que crecer recibió una disminución del 17%. ¿Cómo es posible que todas estas reducciones que hemos visto no obedecen a una contención del gasto, no obedecen a una reestructuración del gasto, sino más bien a que partidas importantes se estén presupuestando a la mitad o no estemos cumpliendo con los mandatos legales y constitucionales que lleva nuestro presupuesto? Que me parece que es irresponsable y que estamos tomando una actitud irresponsable. Y además se toman decisiones populistas, como es tratar de meter una moción para disminuir la deuda política, cuando bien lo ha apuntado el Tribunal Supremo de Elecciones, que esto sería inconstitucional. La reserva de la Constitución indica que debe quedar la reserva legal. Estaríamos cometiendo un acto de inconstitucionalidad al aprobar esta moción que ha presentado el diputado Otto Guevara y ha sido aprobada por el PAC y el Frente Amplio, que viene más bien a fomentar que los partidos políticos se financien con contribuciones privadas, que los partidos políticos, más que ser transparentes y acudir a la deuda política, que fue el objetivo y el fin primordial de la deuda política, que hubiera mayor democracia, que se fomentara la transparencia, que se fomentara la fiscalización, que pudiera haber rendición de cuentas,
sino por el contrario, estamos acudiendo a figuras como son las contribuciones privadas que pueden venir de fuentes no deseadas o que no están siendo comprobadas, como es del narcotráfico o el lavado. Me parece irresponsable acudir a esta forma de disminución de presupuesto. Si lo que queremos es ayudar a lo de la emergencia, que el gobierno formalmente presente el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, que lo presente ante esta Asamblea Legislativa y presente un presupuesto extraordinario indicando cuáles son las necesidades reales para recuperación de la infraestructura, para recuperación de todas las viviendas y todo lo que ha venido a afectar los huracanes y estos desastres naturales. Y no utilizar una figura o una acción populista para quedar bien con la ciudadanía, pero mintiéndoles, porque esto va a salir más caro, porque igual tendrá por obligación y por mandato constitucional, volverse a presupuestar el año que viene, entonces multiplicando o duplicando el gasto. Y a veces queremos mentirle a los costarricenses y diciendo cosas que no son reales ni efectivas, y nosotros tenemos toda la voluntad de ayudar en este tema ante los desastres naturales, pero no usando figuras que son inconstitucionales, como bien lo han manifestado los compañeros del Frente Amplio, que es inconstitucional quitarle al PAN y que es inconstitucional quitarle a los programas sociales, igualmente aplica para este tema. Entonces no se vale que el discurso sea para unas cosas, pero para otras no. Estamos en la misma situación y ante la misma, enfrentando la misma situación legal que para lo del PAN y que para lo de otras, como es el mandato constitucional que se tiene para la educación, que por cierto ha sido fomentado y fue impulsado por Liberación Nacional. Y hoy estamos tratando de que este presupuesto no se le dé contenido, fomentando más bien irresponsablemente que se acuda a contribuciones que no se saben la fuente y no aseguramos que sean fuentes que realmente sean sanas como debe ser y que por lo cual fue creada la deuda política. Yo los invito, compañeros, a que revisemos el dictamen de minoría y retomemos el presupuesto tal y como lo mandó el gobierno central, tal y como lo mandó el Ministerio de Hacienda, tal y como ellos formularon el presupuesto, y no haciendo nosotros irresponsablemente y utilizando irresponsablemente figuras que no corresponden. Estamos a pocos días de votar el presupuesto, a pocos días de que tomemos esta decisión, y yo quisiera insistir en esto porque el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado muy claras las manifestaciones, las razones y justificación suficiente para decir por qué es inconstitucional y por qué razones no debemos de dejar de incluir esta partida en el presupuesto. Sin embargo, tanto gobierno con la representación del PAC y el Frente Amplio han hecho oídos sordos ante el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones y estamos violentando y llevando a este país a que cada vez haya menos democracia y menos transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Y bueno, yo quisiera terminar mis palabras diciéndoles que los invito a votar el dictamen de minoría e improbar el de mayoría, que irresponsablemente tiene una moción a la cual estaríamos actuando irresponsablemente, incumpliendo una norma constitucional, y que podamos avanzar lo antes posible con estos presupuestos, con este presupuesto, para que en esta Asamblea Legislativa tomemos decisiones acorde a nuestros mandatos constitucionales y legales. Muchísimas gracias.